días, buscadores. Vamos a empezar con el primero de los vídeos del curso gratis de numerología evolutiva, hablándoos del camino de vida. A ver, si veréis en internet, veréis que hay muchas páginas en las cuales te dicen cuál es tu número y cómo eres tú a partir de la fecha de nacimiento. De entrada os digo que esto es falso. Borradlo. Vosotros no sois ese número. En numerología, una de las cosas que se te dice siempre cuando es numerología seria, de verdad, es que tú no eres un número, no puedes serlo. Es parecido a cuando se te dice que en astrología que tú eres Aries, o Piscis, o Géminis, o Sagitario. Tú no eres un signo, tú eres una combinación de una serie de planetas en una serie de signos, con una serie de energías, etc. Es la carta astral entera la que te explica cómo eres tú. Decir que tú eres Aries es algo así como decir que todos los Aries son iguales, y sabéis perfectamente que no es cierto. Pues con los números iguales, más reducido todavía, porque al menos en astrología hay 12 signos, en numerología hay 9 números. Decir que tú eres un número es lo mismo que decir que tú eres igual que todos los que nacieron en una fecha en que daba 9, y todos los 9 son iguales, o 1 o 2, eso daría igual, el número, ¿vale? Tú no eres un número. Eso de entrada, que os quede claro, eres una suma de números, una combinación de varios números, no una suma, una combinación de varios números. Bien, pero aparte de eso, la fecha de nacimiento sí te da mucha información sobre cómo eres. Pero cuidado, un tipo de información. Hay otra información que se necesita saber a través del nombre tuyo y los apellidos que llevas. Esto lo dejamos para otro curso más completo. De entrada vamos a hablar de la fecha de nacimiento, como ya os avisé en la introducción, que podéis ver aquí. Y digamos que ahora vamos a aprender la primera, quizás la que da más curiosidad y la que te ayuda a entender muchas cosas en tu vida, que es el llamado camino de vida. La fecha de nacimiento te da, cuando lo sumas y lo reduces a un solo dígito, que sea un número del 1 al 9, pues te explica qué es lo que vienes a aprender en esta vida. O dicho de otra manera, lo que tu alma quiere que aprendas, y por eso te ha colocado en un lugar en concreto. Has nacido en una fecha, con una familia en concreto y unas circunstancias que te rodean específicas. Tú has nacido ahí no por casualidad, no porque, mira, me ha tocado esa familia o me ha tocado esas circunstancias, sino porque tu alma, o sea, tú, tu verdadero yo, tú mismo, has decidido nacer en esa fecha, en ese momento, y en ese lugar, y con esa familia. Para aprender un montón de cosas, ¿vale? Pero una de ellas, importantísima, es lo que en numerología llamamos el camino de vida. Y es así de simple, la reducción, la fecha, la suma de la fecha de nacimiento y reducido. En mi caso os explico, y lo pongo aquí, como podéis ver, yo nací el 15 de febrero de 1958, ¿de acuerdo? Si se suman todos los números, el 1 más el 5 más el 2 más el 1 más el 9 más el 5 y más el 8, da, todo sumado, 31. Como hemos dicho, lo hemos de reducir a un solo dígito, de 1 a 9, y por lo tanto 31, 3 más 1 da igual a 4. Mi número de camino de vida es el 4. Ahí, bueno, y con la fecha de tuya puedes saber rápidamente qué número te toca, del 1 al 9. Pero algo que ya aprenderéis, porque os lo explicaré más adelante, si vais a este enlace podréis ver lo que representa esto que os digo, los números maestros. Hay unos números especiales en numerología, que son el 11, el 22 y el 33, ¿de acuerdo? Puede que salgan en la suma, pero a veces en nuestro camino de vida hay lo que se llama un número maestro oculto. Para ver si lo tienes o no, tienes que hacer la suma de otra manera, como lo pongo aquí. ¿Veis? Si sumamos no número a número, sino el día, el mes y el año. 15, 2 de 1958. Si lo sumamos da 1975. Ahora lo reducimos. 1 más 9 más 7 más 5 igual a 22, igual a 4. ¿Veis? El resultado tiene que dar igual. Si no da igual, hay un error en la suma, ¿de acuerdo? Pero uno es 31 igual a 4 y el otro es 22 igual a 4. Cuando sale el 31 no tiene ningún significado, es 4. Pero si sale el 22, como en este caso, en mi segunda manera de calcular, sale un 22, entonces se dice que yo tengo el número maestro oculto 22,4. Da igual, lo de oculto olvidadlo porque no tiene ninguna importancia. Es una manera de decir que puede salir en la primera manera de calcular o en la segunda.
¿vale? Da igual, si sale en una de las dos, yo soy un 22-4, perdón, yo soy no, mi camino de vida es un 22-4. Nosotros lo dibujamos como 22/4, para recordar que es un 4, pero que viene del 22, o sea, que tengo un 22. Mi número de camino de vida es un 22-4. Y eso, miradlo aquí para saber qué significa, porque si no, no vamos a poder hacer todos los números, todos los vídeos que tengo que hacer, si tuviera que ir explicando aquí en este vídeo cada número. En toda la serie tenéis los números que hay, desde el 1 al 9, y luego el 22, el 11, el 22 y el 33, que son los números maestros. Fijaos pues que es muy sencillo, simplemente sumar la fecha de nacimiento de las dos maneras. Bueno, no hace falta, si sale un 4, puede que sea de un 22, pero si sale un 5, no puede venir de un número que dé 11, 22 o 33, ¿vale? Si veis que puede ser que venga de un 11 o de un 22 o de un 33, si sale por lo tanto 2, 4, 6 del final, deberíais hacer la segunda manera de calcular para estar seguros de que no haya eso, un 11, un 22 o un 33, un número maestro. Si no es así, directamente ya tienes el número, y si es así, pues sabes cuál es el tuyo. ¿Qué significa? No vamos a entrar, no es un curso de profundización, pero sí de entrada ya te digo, tú naces en un sitio, vamos a poner mi propio ejemplo, ¿vale? Para que así se entiende más fácilmente. Yo nací en un entorno, en una familia, y en un entorno en la que viví el número 4, con lo bueno y con lo malo, el número 4. ¿Para qué? Para que yo aprendiera el 4, porque eso significa que ese 4 no está bien integrado en mí. Tengo que aprender el 4. Cuidado, puede ser por exceso o por defecto. Imagínate que yo tuviera exceso de 4, que en otra vida hubiera trabajado mucho el 4 y lo hubiera llevado al exceso, entonces sería una persona exagerada con el 4. Si veis aquí, veréis el número 4, ¿qué significa? Te hacéis clic aquí, y entonces os daréis cuenta de eso que os estoy diciendo, que el 4 es, en exceso, responsabilidad excesiva y materialismo. El dinero es muy importante, necesito dinero, necesito seguridad, el miedo a perder, la inercia, el no querer moverme, el dar una importancia excesiva a todas las normas, todo eso sería un exceso de 4. Ya os digo que yo no tengo ese exceso de 4, desde siempre, eso no es lo mío. Más bien es al revés. La falta de 4 es falta de responsabilidad, falta de valorar el dinero, por lo tanto dificultades económicas, porque tampoco lo valoras, falta de raíces también, falta de querer trabajar, gandulo he sido un rato, durante mucho tiempo, falta problemas que tienen que ver con el 4 por falta de. Cuidado porque el número de camino de vida puede ser por exceso o por defecto que lo tengáis. Vienes a aprender a equilibrar, a usar correctamente ese número, las energías esas, las que tienen que ver con ese número. Pero claro, tú no puedes saber si lo haces para otro, no puedes saber si él lo tiene en exceso o defecto. Hay alguna manera de tener una idea, pero lo mejor es preguntar. Oye, en mi caso se me debería preguntar, oye, tú eras de pequeño, muy tacaño, muy responsable, muy trabajador, el dinero es muy importante, y con la carcajada que hubieras oído de mí ya sabrías que no, que más bien es al revés. Entonces directamente ya puedes decir, entonces el problema es que a ti te ha faltado responsabilidad, trabajar duro, valorar el dinero, valorar el trabajo, valorar las normas, y por lo tanto, esto es lo que tienes que aprender ahora. Por eso naciste en una familia que, y ahí sí que puedes ya poder insistir más, seguro, ha habido problemas económicos de entrada, han tenido que trabajar muchísimo, la responsabilidad ha sido algo valioso para ellos, y a medida que me van diciendo eso yo puedo ir diciendo, sí, es verdad, yo nací en una familia más bien con muy pocos recursos económicos, con muchas dificultades para tirar adelante económicamente, con una idea de responsabilidad muy fuerte, personas que trabajaban mucho, etcétera, y precisamente yo no era de esa manera. De hecho, me ha costado mis años y mi buen hacer durante mucho tiempo para poder conseguir aprender responsabilidad, aprender valorar la economía y poder, por lo tanto, tener un mínimo de economía decente, porque lo lógico para mí era vivir, entre comillas, ¿no?, debajo del puente. Yo hubiera sido un bohemio fácilmente si no hubiera tenido este 4. Ya desde muy pequeño nací en una familia que me enseñó, por experiencia, por vivencia, porque lo vivía, lo mamaba constantemente, aprendí el número 4. Fijaos, por lo tanto, que es muy diferente decir que yo soy un 4,
que eso es lo que me dicen según qué páginas web, al sumar la fecha, tú eres un 4. Y yo lo hice, hacía mucho tiempo, antes de conocer un poco de numerología, y no lo hice en páginas web, sino en un libro. En ese momento no había web todavía, y me dijeron, tú eres un 4, y eres así, así, así. Y dejé de estudiar numerología porque decía, esto no cuadra, esto es una mentira como una casa. Porque en realidad no es así, tú no eres así. Ahora, por ejemplo, yo ya tengo 60 años, entonces si ahora mirara y me dijeran, tú eres un 4, diría, hombre, no soy un 4, pero sí lo estoy usando bien. O sea, he aprendido a usarlo, ahora ya lo he incorporado, ahora, y hace tiempo, claro, pero ahora soy responsable, ahora valoro el dinero, valoro las raíces, valoro las normas, no me dejo llevar por un 4 en exceso, lo he aprendido a usar sin exceso, por lo tanto, soy más flexible que un 4 demasiado rígido. Pero puedo decir que ahora, vale, me parezco a un 4, pero cuando tenía 15 o 20 años, ni de lejos ni 30, el 4 para mí era algo que yo no me podía identificar. ¿Entendéis? Camino de vida no eres tú así, sino qué es lo que vienes a aprender. Pero verdad que es muy interesante saberlo, porque mientras más te resistas a aprender esa energía, más problemas vas a tener. Y el 4, el 2, el 5, el que sea, mirad en la serie de qué es cada número, de los vídeos que explican qué es cada número, y verás cómo te podrás identificar que eso es una constante en tu vida, has pasado experiencias que tienen que ver con eso, con esa energía, en exceso o en defecto, ya te darás cuenta rápidamente. Si es para ti, ya sabes si es exceso o defecto, porque te identificas con uno o con otro, ¿no? Si es para otra persona, tienes que preguntar, a ver si cómo lo lleva, o lo llevaba desde muy joven, y si ves que en exceso, pues lo tienes que recomendar que lo tiene que bajar esa energía, aprender a usar una de complementaria, a equilibrarla, que no sea tan fuerte. Y si es por defecto, que le falta, pues dile que lo que tiene que aprender es a trabajar eso, le guste o no, porque si no lo hace, es algo pendiente que tiene para otra vida, eso de entrada, pero que encima en esta vida nunca podrá funcionarle bien las cosas. Se sentirá siempre con problemas, vacío, la vida no le funcionará bien. Por lo tanto, camino de vida significa la pista de aterrizaje, como dice mi maestro Martín, la pista de aterrizaje en la cual hemos pasado, hemos llegado a esta vida para aprender qué tiene que ver con ese paisaje, ese número, que es todo un paisaje, todas unas vivencias muy importantes. Pues ya lo sabéis, empezad a trabajar con Camino de Vida, suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo y continuamos con el siguiente vídeo.